Muy pero muy buena gente, ¿cómo andan? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de WoW Classic, sí, de la mejor versión de WoW de todos los tiempos y no escucho opiniones, donde vamos a estar analizando uno por uno aquellos ítems, armas y armaduras más OP que existen dentro del juego. Y no voy a estar nombrando todas las armas legendarias una por una, es más, las vamos a dejar completamente fuera de este video, ya que los ítems que veremos hoy están tan rotos que son capaces de cambiar el rumbo de un combate en cuestión de segundos por tan solo utilizarlos o por el simple hecho de llevarlos equipados. Algunos de estos son extremadamente poderosos y otros son, bueno, tan curiosos que creo que al menos vale la pena mencionarlos. Así que bien amigos, dejemos de lado la intro y vayamos a verlos uno por uno. Comenzamos esta lista con nuestra primer arma épica. Se trata de Felstriker, también conocida como la daga vil. Un arma para personajes de nivel 58 en adelante que hace 45.59 puntos de daño por segundo y que tiene una velocidad de 1.70. Pero bien, esto no es lo que a nosotros nos interesa, sino que la magia detrás de todo esto está claro en el efecto único que posee. Una probabilidad al acertar de que todos los ataques se vuelvan efectivos y se produzcan golpes críticos asegurados durante 3 segundos, siendo así probablemente la daga más rota que podemos conseguir en todo este juego, la cual, si tenemos suerte de conseguirla, nos hará subir en gran medida nuestro DPS y, si el dios del RNG lo permite, nos convertirá en una bestia absoluta en el PvP. Y aunque como siempre en World of Warcraft se discute quiénes deberían llevar cierto objeto y quiénes no, esta es claramente un arma para cazadores, para pícaros. Y aquellos que quisieran conseguirla debían arrancarla del frío cadáver del jefe de guerra Desgarro Puño Negro en Cumbre de Roca Negra, donde este tiene un 1.6% de probabilidades de soltar este objeto. Así que si van a farmearlo, les deseo muchísima suerte porque la van a necesitar. El siguiente ítem en esta lista es Ferromazo, un objeto muy poderoso que podemos conseguir en WoW Classic y que los jugadores a melee podrán equipar incluso hasta las raids finales de esta versión del juego. Una masa de una mano con muy buenos stats, pero que además tiene un increíble proc que nos da la chance de que con cada golpe activemos 2 ataques extra en nuestro siguiente ataque contra nuestro enemigo. Es decir, que si esto logra activarse, vamos a dar 3 golpes dentro de uno. Algo que, como se podrán imaginar, puede llegar a ser completamente devastador en un videojuego lento como lo es WoW Classic. En retail, por ejemplo, esto quizás no sea la gran cosa y ni siquiera nos demos cuenta de que nos han dado 3 golpes blancos seguidos. Pero en Classic, cada golpe cuenta y esto puede llegar a marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Más aún si lo combinamos con otros poderosos ítems como lo es, por ejemplo, la Mano de Justicia, un trinket que nos da un 2% de probabilidad de obtener un ataque extra en cada golpe cuerpo a cuerpo que demos. Una mezcla totalmente letal que muchos jugadores aún siguen buscando lograr dentro de World of Warcraft. Tanto este trinket como el ferromazo se consiguen derrotando al emperador Taurizan en profundidades de Roca Negra, y la masa en cuestión tiene un muy bajo porcentaje de probabilidades de caer, así que deberías hacer BRD más de 20 veces para tener al menos una chance de poder tirar los dados por este ítem. En fin, uno de los tantos objetos interesantes que caen de esta larga mazmorra. Devastador.
Si estás queriendo hacer un speedrun para ver qué tan rápido logran echarte de tu grupo de mazmorra o raid por haber puleado absolutamente todo, haberle quitado el agro a tu tanque y haberte convertido en el nuevo Leroy Jenkins de tu grupo, esta va a ser tu arma favorita. O al menos claro, así lo era durante Vanilla, cuando los jugadores no sabían tanto del juego como sabemos a día de hoy, donde esta arma se ha convertido en un ítem verdaderamente útil. Se trata de un hacha de 2 manos de nivel 37 que no solo se ve estupendamente bien, sino que además tiene un efecto por demás interesante, y es que con cada uno de tus golpes vas a tener una pequeña probabilidad de aproximadamente un 6% según varias teorías que estuve viendo por ahí, de activar un ataque de torbellino o el típico Blaze Storm de los guerreros, pero de forma totalmente gratuita y aleatoria, haciendo daño de arma más 5 puntos de daño extra cada 9 segundos a todos los enemigos que tengas a tu alrededor. Un proc que además puede proquear de sí mismo, por lo que de activarse en una zona con muchos mobs, este puede volver a activarse una y otra vez, volviéndote un remolino imparable de limpiar trash. Y ahí está la verdadera utilidad de esta arma, la cual a día de hoy se ha vuelto un muy buen ítem a la hora de tanquear y una herramienta clave para limpiar contenido donde hay grandes grupos de mobs de forma rápida y efectiva, más aún si se combina claro con un tótem de lengua de fuego o algún que otro efecto similar. Si estás buscando conseguirla, deberás derrotar a Herod en el Monasterio Escarlata, ya que esta es su arma personal y tiene un 16% de probabilidades de soltarla al morir. Vayamos ahora con el defensor de los fauces de madera, sin dudas uno de los ítems más difíciles de conseguir en toda esta lista, no por su rareza o porque tenga muy pocas chances de caer, sino que porque para conseguirlo debíamos ser exaltados con la facción de los fauces de madera, algo que tranquilamente puede llevarte meses y meses de matar mobs y recolectar plumas y collares todos los días una y otra vez hasta lograr conseguir subir esta reputación. Pero una vez completada esta tarea apoteósica, vamos a conseguir este trinket que al activarlo invocaremos a un ancestro fauce de madera por 30 segundos para que nos ayude, lanzando descargas de relámpagos a nuestros enemigos y también claro curando a todos los miembros de nuestro grupo. Algo que con un cooldown de tan solo 10 minutos se vuelve algo bastante útil que te puede sacar de muchos problemas. Pero bueno, no esperes que sea una cosa de otro mundo. Eso sí, este bicho sí que puede llegar a marcar una enorme diferencia para todos aquellos jugadores que lo consiguen a nivel 49, que es justamente cuando ya se puede obtener. Pero realmente no sé quién estaría tan loco para farmear esto a nivel 49, así que si lo hiciste, por favor déjamelo en los comentarios que me encantaría conocer tu historia y saber cómo lo lograste. Mano de Edward el Extraño. Esta maza de una mano no solo daba 13 puntos de intelecto y 10 de espíritu a su portador, siendo así una gran arma para paladines y chamanes, sino que también contaba con un efecto por demás interesante, ya que al activarse este proc hace que nuestro siguiente hechizo que lancemos en un lapso de 4 segundos se vuelva un hechizo instantáneo. Es decir, que si este efecto se activaba mientras estabas golpeando, ibas a poder lanzar una habilidad que antes debías castearla de forma completamente inmediata, ya sea un hechizo de daño, una curación o incluso tu propia piedra de hogar para huir como un completo gallina. Y es que sí, este ítem te permite huir con tu piedra de hogar de forma completamente instantánea, siendo así uno de los objetos más amados por los jugadores de WoW Hardcore para evitar una muerte segura.
Además, no sé cómo sea a día de hoy, pero en el tiempo en el que fue lanzado en el juego por primera vez, este ítem también te permitía tomar banderas en PvP, subirte a tu montura o recolectar materiales de profesión en el mundo abierto, todo de forma inmediata si justo antes se te había activado este proc. Repito, un ítem por demás interesante. Siguiente en la lista tenemos al Filo Oscuro de la Locura, un hacha de 2 manos que tiene uno de los mejores diseños de todo el juego para su época. Un hacha corrupta y retorcida de doble filo y con una textura orgánica, fibras musculares y un ojo vivo en el centro que nos recuerda al vacío y los dioses antiguos, específicamente a Zetun, el jefe final de Anki Rush, que es justamente de donde cae esta épica arma. Pero bueno, lo más interesante no es su apariencia ni sus estadísticas base, sino que donde más destaca es en su peculiar efecto, el cual tiene una pequeña chance de activarse en cada golpe que hagamos y desorientar a nuestro objetivo, haciéndolo deambular sin rumbo durante 3 segundos seguidos. Pero bien, todavía se pone mejor, ya que este efecto no se rompe por el daño, es decir, que podemos meterle este CC a nuestro enemigo y seguir dañándolo durante esos 3 segundos sin que pueda hacer absolutamente nada al respecto. Imaginen llevar esta arma en un paladín y combinar este efecto con un martillo de justicia. Podríamos literalmente stunear a nuestro objetivo por un total de 9 segundos. Una locura total. Es por eso que, como se imaginarán, esta hacha es más que nada utilizada para hacer PvP. Siguiente en la lista tenemos a Bendición y Anatema. Sí, son 2 bastones en uno, los cuales se consiguen mediante una cadena de misiones que comienzan en el núcleo de magma al conseguir un ítem llamado el Ojo de Divinidad, el cual cae del mayordomo Executus, y después farmeando el Ojo de las Sombras de demonios que podemos encontrar en Cuna del Invierno o en las Tierras Devastadas, o bueno, sino también del mismísimo Lord Kazak. A partir de ahí podremos continuar con la misión hasta tener todos los objetos necesarios para crear esta poderosa arma. Un bastón que podemos intercambiar entre Bendición, su versión de la luz, y Anatema, su versión de las sombras, dependiendo de si queremos curar o en cambio hacer daño de las sombras. Un ítem extremadamente interesante que ya expliqué en este canal cómo conseguir, mostrando la cadena de misiones paso por paso. Así que si te interesa, te dejo el video arriba en las tarjetas para que vayas a darle un vistazo. Y ahora, para finalizar, en primer lugar, no podemos poner otra cosa que no sea la Crematoria Corrupta, un arma de 2 manos con una de las historias más interesantes de todo el universo de Warcraft, la cual, si te gustaría conocer, te recomiendo que vayas a ver el video que le dediqué completamente a esta arma en el canal. Esta es una espada de 2 manos que su estadística principal era reducir el aguante de su portador en 25 puntos. Sí, un arma que reducía la vida de tu personaje, pero además aumenta en un 2% tu probabilidad de hacer un golpe crítico, en un 1% tu probabilidad de golpear y que tiene una pequeña chance de robar vida a tu objetivo con cada ataque que hagas. Pero bien, esta espada de 2 manos no solo tenía unas estadísticas brutales y una estética por demás increíble, sino que también te hacía escuchar susurros al tenerla equipada, te volvía amistoso con la Cruzada Escarlata y te hacía ser odiado con el Alba Argenta, haciendo que incluso te atacaran al momento de entrar en una capilla. Un arma con un lore realmente bestial y que por supuesto estaba tan rota que todo el mundo la quería.
Y bueno amigos, esos fueron algunos de los ítems más poderosos de todo WoW Classic. Ya sé que el orden está mal y que me estoy dejando fuera un montón de otros ítems extremadamente poderosos como todos los que estás viendo ahora mismo en pantalla. Pero bueno, estos son algunos ítems que tenía ganas de recordar y hablarles a ustedes un poco sobre ellos en este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenme un simple me gusta y suscríbanse al canal, que tan solo eso a mí me ayuda muchísimo y me permite poder seguir trayéndoles más contenido como este. Muchas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos. Yo soy Kadrat, me despido mandándoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un nuevo video. Chau chau.